Acá es la rigidez de cada elemento de corte. Rigidez de cada elemento de corte. Pues bien, hasta ahí tengo mi centro de rigidez. Ahora, ¿y cómo determino el centro de masa final? Lado derecho se podrá borrar. ¿Sí? ¿Cómo determino el centro de masa final? El centro de masa final la voy a determinar considerando la excentricidad. Es el centro de masa inicial menos centro de rigidez. Vamos a colocarle directamente el X del centro de masa inicial con la excentricidad. Y Y la excentricidad en la otra dirección. Ahora, el signo más y menos, ¿qué significa? ¿No? Significa lo siguiente. Yo tengo acá mi estructura, centro de rigidez y centro de masa inicial. Y le coloco un eje determinado de referencia X', Y', X', Y'. Estoy colocando. La diferencia entre X del centro de masa inicial menos X del centro de rigidez, en este caso es positivo, está más allá. Por lo tanto, me está indicando que la excentricidad se va a correr en la dirección positiva del eje. Y del centro de masa inicial menos Y del centro de rigidez, en este caso también es positivo, se va a correr en la dirección positiva. ¿Qué implica? Que este lugar del centro de masa inicial lo voy a correr hacia la derecha y hacia arriba. Corro hacia la derecha y corro hacia arriba, y acá me sale el centro de masa final. Siendo esto mi excentricidad en Y, y siendo esta distancia mi excentricidad en X. Mi excentricidad. Si tuviese otra forma, lado izquierdo se podrá borrar. Tenemos lo siguiente, ¿no? Si fuese ahora centro de rigidez, centro de masa inicial, coordenadas de referencia XY. X del centro de
masa inicial, X del centro de masa inicial, menos X del centro de rigidez, ahora me salió negativo. La excentricidad en sentido opuesto. Y menos Y del centro de rigidez, también negativo, indica que la excentricidad va en la dirección contraria. Por lo tanto, yo voy a tener acá mi centro de masa, excentricidad en X, excentricidad en Y. Ahí está. De esa manera voy a determinar la ubicación del centro de masa final. Y es ahí donde aplicaré la fuerza. Entonces la fuerza sísmica se aplicará en el centro de masa final. Respecto a la excentricidad, 1,3, lado derecho se puede borrar. La excentricidad accidental que nos indica la norma es para generar el efecto torsional. Antes no se pensaba en la excentricidad y se decía el edificio regular no puede haber torsión, es imposible. Los sismos nos enseñaron de que sí, o sea que ese centro de masa, por eso se dice el centro de masa se corre, pero se refiere al centro de masa inicial, se corre hacia un punto determinado, ¿no? Y es ahí donde empieza a surgir el concepto de la excentricidad accidental, ¿no? Excentricidad accidental, con la intención de inducir a la torsión a la estructura. Nuestra norma trabaja con el 5%. Hay normas que trabajan con el 2%. La nuestra, en un sentido, es más crítica, es más esforzada que las otras normas, ¿no? Entonces, trabajamos con el 5%. Acá tenemos longitud en X, acá tenemos longitud en Y esta excentricidad significa que del centro de masa inicial al centro de masa final hay una excentricidad en Y hay una excentricidad en X. Esta excentricidad en X es el 5% de la longitud en X y la excentricidad en Y el 5% de la longitud en Y. Ahí está la excentricidad accidental. La de izquierdo se puede borrar. Diafragma rígido, 1,4. Diafragma rígido. El diafragma rígido entendemos como que es
una gran placa horizontal. El concepto es que el movimiento de cada nudo discretizado de la losa dependerá del movimiento del centro de masa, o en resumen se comporta como una gran placa horizontal. Gracias. Una gran placa horizontal. Pues bien, ¿cómo es entonces que vamos a verlo? ¿Cómo es que vamos a verlo? El efecto de la torsión. Para ello, debemos de controlar tenemos un centro de masa y acá un centro geométrico de la losa. Como este centro de masa transmite el movimiento a cada uno de los nudos o depende del movimiento de ese centro de masa, arrastran y transmiten el movimiento a los elementos de corte. Luego viene un segundo piso, un primer piso, con un centro de masa ubicado en otro lugar, tiene otra torsión, que también ha transmitido su movimiento, y se encuentra que este tiene una torsión por la columna en un bloque, en una porción de columna, le está diciendo te muévete así, y en la otra porción de la columna le dice no te muevas así, sino muévete para acá, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Viene a ser la fractura de los elementos, los agrietamientos de los elementos de corte, ¿no? Entonces, cuando tengamos una columna o sismo, antes no ha existido y después existe un agrietamiento por la parte media o varios agrietamientos, entonces significa que ha fallado en torsión, Las torsiones han sido diferentes, ¿no? Las torsiones han sido distintas y eso es lo que me está generando este tipo de falla. Una partecita muévete así, el otro muévete poco menos y la parte media es donde vamos a tener que fracturar, ¿no? Entonces, para ello se recomienda que los centros de masa no deben de estar como está acá. Así no debe de ser. Así no. Los centros de masa deben de alinearse por el eje vertical. Entonces, alinear lo más cercano posible por la vertical
centros de masa. Alinear lo más cercano posible por la vertical los centros de masa, para evitar esas torsiones y que empiecen los elementos a agrietarse de una y otra forma, ¿no? De una y otra forma. ¿Por qué le decía esto, no? Porque de repente, por efecto de torsión, esto lo correcto debió de haber sido de esta manera. Esta columna tiene que tener su alabeo, y el alabeo significa de que va a cambiar de eje de esta manera, de esta de acá también va a cambiar de eje, ¿sí, no? Y va a ir poco a poco torsionándose, ¿no? Pero esta línea va a ser prácticamente una línea recta, es una línea recta. Esto sería lo correcto, el alabeo en la columna. Lo que estamos generando acá es distinto, que esta columna hasta su punto medio está trasladándose bien. Y de acá, como la torsión es distinta, se abre así. Se abre así. Entonces ya no conserva la línea recta del alabeo, ¿no? Sino lo que está sucediendo es que por torsiones distintas en los pisos es que lo está jalando hacia un lado, el otro hacia el otro lado, y es ahí donde se van a producir estas fallas, ¿no? Mientras que acá el ángulo era constante, en este lado el ángulo es constante si no está variando, ¿no? Esto es lo que se está produciendo acá. Y es por eso que se genera esa fractura. Se genera la fractura, ¿no? Se va a generar esa fractura. Los agrietamientos que se va a tener, agrietamientos. Entonces no estaba de ninguna manera tipificado. Para eso lo que tenemos que hacer es alinear lo más cercano posible lo que es los centros de masa, ¿no? Para evitar, ¿no? No vamos a hacerlo pues en un eje vertical exacto, pero sí podremos reducir esa desviación en el eje vertical que se va a tener entre uno y otro, ¿no? Eso es muy importante. Muy bien. El otro punto, lado derecho se podrá borrar. ¿Sí? Vamos a ver lo que es el brazo rígido. Brazo rígido. Brazo rígido. El brazo rígido viene a ser una unión rígida. Brazo rígido viene a ser una unión rígida. Que es la conexión entre dos elementos, ¿no? Cuando la unión es rígida, se va a producir lo siguiente. Tengo una carga lateral y lógicamente que se va a deformar.
cuando se va a deformar, ese ángulo que era de 90 grados seguirá siendo el mismo ángulo de 90 grados. Antes 90, después 90. Eso implica que es un nudo rígido. Pero si no se produce así y no hago la conexión respectiva, voy a tener lo siguiente. Aplico la fuerza lateral y esto se va a desplazar y de repente se va a producir de esta manera. Entonces ya el ángulo es, la conexión ya no es rígida sino es flexible. Ya no tenemos el ángulo de 90 grados. Ángulo recto. Este ángulo alfa es diferente a 90 grados y este ángulo beta diferente a 90 grados. Entonces acá estamos en un caso de nudo flexible. O conexión flexible. Consecuentemente, esto no es correcto. Yo lo que tengo que hacer es esto de acá, ¿no? Tengo que hacer eso. Tengo que hacer eso. Entonces no debo de hacer la conexión flexible, sino tengo que hacerlo como nudo rígido, ¿no? Como nudo rígido. Ahora, ¿cómo se va a producir esto? ¿No? De la siguiente manera. Acá vamos a tener una estructura ahí está. Y vamos a trabajar siempre con el programa con los ejes centroidales. Eje centroidal. Si vamos a trabajar con estos ejes centroidales, ¿no? Para lo que es el brazo rígido, hay un lugar de conexión que se repiten entre los dos elementos, que es este sector de acá y este sector de acá, superponiendo, entonces están superponiendo. En el programa trabajaremos con ejes locales. Los ejes locales son 1, 2 y eje local 3. ¿Ya? 1, 2 y 3. En la viga el eje 2 es paralelo al peral y el eje 1 es el eje longitudinal. El eje 3 es paralelo a la base. Y en la columna con la cimentación también se produce un sector que se está uniendo. Si esta columna tiene dimensión C y dimensión D,
Entonces, para la conexión viga-columna, vamos a asignar a la viga el inicio S medios, el final es D medios y el factor de rigidez 1. Para la columna con la cimentación, quiero incorporar la interacción. Tengo acá eje 1, eje 2, eje 3. Ahí aplico el columna. Inicio si esto es Z, Z sobre 2, final 0, factor de rigidez 1. Factor de rigidez 1. En unos modelos no consideran el valor de Z, ¿no? El empotrado a nivel de terreno puede empotrarse la norma, nos permite empotrar a nivel de terreno. Podríamos empotrar a nivel. Y ya no utilizamos ese brazo rígido, ¿no? Pero si yo quiero hacer un efecto de interacción, tengo que irme hasta abajo. Ah, ok. Sí. Y particularmente hasta sin interacción, cuando es una cimentación superficial, considero la longitud de enterramiento también, ¿no? Lo considero y lo esfuerzo un poco más a la estructura en cuanto a lo que son derivadas. Pasamos a la secuencia del análisis. Punto número 2. Secuencia de análisis o procedimiento. Del análisis sísmico estático. Análisis sísmico estático. El primer punto que vamos a ver, 2.1, son las generalidades artículo 451. Artículo 451. ¿Qué es lo que nos dice el artículo 451? Nos dice ahí, está subrayado, la fuerza se aplicará en el centro de masa, ¿no? Fuerza se aplicará en el centro de masa. Y está claro. La fuerza se aplicará en el centro de masa. Número 2, que más nos está indicando que para la zona 1 sea regular o irregular, solamente es necesario el análisis sísmico estático. Proyecto ubicado en la zona 1 sea regular o sea irregular, solamente el análisis sísmico estático.
pero hay una condición, que el análisis sísmico estático debe realizarse para edificios de concreto menor a 45 metros de altura, para albañilería menor a 15 metros de altura. Y la pregunta sería, ¿y para el resto de edificaciones qué hago? Resto de edificaciones y ubicadas en las zonas 2, 3 y 4, zonas 2, 3 y 4, y edificaciones que no estén en esas condiciones, en albañilería sí máximo 5 pisos, eso sí, ¿no? Pero en concreto puede haber mayor altura. Edificaciones que no estén tipificadas ahí, le pongo acá otras edificaciones que no están tipificadas acá, entre paréntesis, nada más, no significa que otras de las zonas no, sino adicional, ¿no? Sin paréntesis, mejor para que no se entienda que es dependiente una de la otra. Para este caso, se tiene que realizar el análisis sísmico-estático más el análisis sísmico-dinámico, siendo este el principal y el otro solamente de corroboración en cuanto a lo que son cortantes. Análisis sísmico-dinámico y el análisis sísmico-estático. Este viene a ser el principal y este viene a ser solamente para comprobar cortante. ¿Cómo es que voy a comprobar la cortante? ¿No? Entonces me dice, si es regular, cortante dinámica debe ser el 80% de la cortante estática como mínimo. Debe alcanzar el 80%. Y si es irregular, cortante dinámica debe de alcanzar el 90% del cortante estático. Y si no alcanza, ¿qué hago? En el caso que no se alcance, voy a tener que escalarlo hasta que alcance ese 80 o ese 90%. El lado derecho se puede borrar. ¿Sí o todavía? Entonces, ¿qué hago si no se alcanzó? En el caso que no se alcance,